Las proteínas son las biomoléculas más abundantes en el organismo de los seres vivos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Estas son polímeros. Las proteínas poseen hasta 4 niveles de organización: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La función enzimática, ya que las enzimas actúan como biocatalizadores en el metabolismo celular. La función estructural, contribuye en la morfología de las células, los tejidos y los órganos. Está como ejemplo el colágeno del tejido conjuntivo y la queratina presente en uñas y pelo de los animales. Función de transporte. Son diferentes tipos de lipoproteínas que transportan lípidos a través del torrente sanguíneo. La hemoglobina, que transporta oxígeno, y el citocromo, que son transportadores de electrones. Función de reserva. Se presenta en la lactoalbumina y la ovalbumina en la leche, que se suministra en aminoácidos y ácido fólico de los recién nacidos. Función contráctil. Se presenta en los músculos. Función hormonal. Actúa como mensajeros químicos por medio del torrente sanguíneo o entre tejidos. Está como ejemplo la somatropina, también conocida como hormona del crecimiento. Y la función de defensa, como la que lleva a cabo en las inmunoglobinas. Los aminoácidos son las unidades básicas de las proteínas. Se conocen como 20 aminoácidos. Los aminoácidos se clasifican en dos grupos: esenciales y no esenciales. Aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos no pueden ser sintetizados por el organismo humano, por lo que son base de una nutrición adecuada. Al no tenerlos, podemos tener problemas de crecimiento, trastornos mentales y dificultades de aprendizaje. Como ejemplo está la valina, leucina, histidina, metionina y felinanina. Los aminoácidos no esenciales son elaborados por el organismo de los seres vivos a partir de otras sustancias. Entre estos aminoácidos se encuentra el aspartato, cisteína, arginina, glutamina, glicerina, auturina, tirosina, serina, fluorina, ortinina y aspargina. Niveles de organización de las proteínas. Está la estructura primaria. La mayoría de estas proteínas contienen entre 50 y 1000 aminoácidos. Un ejemplo de proteína primaria es la hormona insulina, que contiene 51 aminoácidos formados por 2 cadenas en una secuencia lineal. En la estructura secundaria es en la que la cadena se va enrollando a espiral gracias a la capacidad de giro en sus enlaces y o plegándose. Como ejemplo de la estructura secundaria está la miosina, presente en los músculos, que tienen las moléculas de A hélice. Otras moléculas de estructura secundaria son la queratina de la seda o fibrina y la queratina del pelo. En la estructura terciaria, la disposición globular facilita la solubilidad en agua y así permite realizar funciones de transporte enzimáticos, hormonales, etc. Para conseguir la estructura globular es necesaria la presencia de enlaces entre las radicales R de los aminoácidos. De estos existe 4 tipos de enlaces. Entre estos está el puente disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tiene azufre, los puentes de hidrógeno, los puentes electrónicos covalentes y las interacciones hidrófobas. Estructura cuaternaria. Varias cadenas de polipeptídicas con estructura terciaria unidas entre sí mediante enlaces débiles, no covalentes, se unen para formar un complejo proteico. Enzimas. Algunas de las principales reacciones químicas que permiten la complejidad de la vida son muy lentas. La forma en la que las células han logrado solucionar este problema es mediante la producción de moléculas catalizadoras. Un catalizador es una molécula que acelera la velocidad de una reacción química. Un tipo de ARN puede actuar en condiciones especiales como catalizador. Especificidad enzimática. Las enzimas son muy específicas, ya que catalizan solo un tipo de reacción, por lo que su nombre en general se deriva de la misma. Por ejemplo, la amilasa es la enzima que cataliza la hidrólisis del almidón. En las células, prácticamente todas las reacciones químicas son catalizadas por enzimas. El sustrato es modificado químicamente por las enzimas y se convierte en modelos de acción enzimática. Existen 2 modelos de la actividad enzimática. Modelo llave-cerradura. Un solo sustrato se puede unir al sitio activo con especificidad, como si se tratara de una llave única que abre una sola cerradura. Modelo de ajuste incluido. El sitio activo de algunas enzimas es capaz de recibir más de un sustrato debido a que su estructura tridimensional es capaz de ajustarse. Las enzimas realizan funciones importantes en las vías metabólicas que ocurren gracias a las reacciones químicas. Existen 4 variables que pueden impedir que las enzimas actúen efectivamente: temperatura, pH, concentración de sustrato y inhibidores. Efecto de la temperatura. A medida de la temperatura aumenta, también se incrementa la actividad enzimática hasta que llega al punto máximo. Desnaturalización enzimática. Es el cambio de la estructura tridimensional de la enzima o cualquier proteína. El efecto del pH. Se observa el pH óptimo de 3 enzimas. La pepsida tiene un pH óptimo de 2.
El de la ureasa de 7 y la arginasa tiene un pH óptimo de 10. Cuando el pH es menor o mayor al valor óptimo, la actividad enzimática disminuye. El pH óptimo se define en pH como la conformación en enzima o proteína. Moléculas que pueden tener cargas eléctricas positivas. Efecto de la concentración de sustrato. La activación enzimática y la presencia de los productos finales desaceleran la reacción o pueden invertir su sentido. Efecto de los inhibidores. La actividad enzimática puede ser inhibida por moléculas específicas, la que pueden ir de forma reversible o irreversible. Inhibición competitiva. Ocurre cuando unas moléculas inhibidoras están presentes en medio del sustrato y compiten por el sitio activo con el mismo. Inhibición no competitiva. El inhibidor se une a la enzima en un lugar diferente o sitio activo. Alosterismo y control de las vías metabólicas. Esto se conoce como inhibición por el producto final. La enzima que se inhiba de esa manera se conoce como enzima alostérica. El alostérico es de igual forma diferente. El sitio activo y los sitios alostéricos. A medida que el nivel del producto final va disminuyendo, la enzima inicia la vía y la vía volverá a trabajar hasta que haya nuevamente una concentración alta de productos finales. Este es un clásico ejemplo de la retroalimentación negativa.